respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe, mis amados? Lo que Jesús nos enseña en este texto es además que el pan diario o el alimento que comemos diariamente, necesitamos como creyentes alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios para poder crecer y para poder estar saludables. Estamos viviendo en un mundo donde hay demasiado engaño y mentira. Pero cuando crecemos espiritualmente, Dios va reemplazando, cambiando esas mentiras del diablo por la verdad. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Algunos piensan que la Biblia es un elemento a más para poder ser personas espirituales. Pero otros piensan que entonces es una herramienta para los predicadores o entonces las personas que tienen un ministerio para servir al Señor. Yo lo que he entendido es que la palabra de Dios es alimento, y si nosotros no nos alimentamos podemos morir, porque la palabra de Dios es vida. Entonces, mis amados, la Biblia dice en San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hemos aprendido que Jesucristo es la verdad. Jesucristo entonces es manifestado a través de la palabra. Y ella es la que transforma nuestra manera de pensar. El hombre no puede cambiar si primero no cambia su forma de pensar. Y es así que la verdad entonces tiene poder de transformación. Cuando Dios habla, las cosas cambian, la vida cambia. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ese es el mejor plan educativo. Usted no puede corregir a una persona si antes no delimita las leyes, los estatutos, las señales. Usted no puede redarguir, llamar la atención a alguien si antes no ha enseñado. Usted no puede disciplinar, poner el juicio si usted no cumple, si antes no ha dado la oportunidad de tocar el corazón del hombre. Entonces, y el propósito de toda disciplina es entonces reencaminar al hombre, instruirlo a que vuelva en el camino del Señor. Entonces, ¿sabe, mis amados? La palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos que hay en el hombre y también las intenciones de su corazón. Es por eso que la palabra de Dios es la semilla que Dios planta para que el hombre pueda crecer. Primera de Pedro 1:23 nos dice así la palabra del Señor: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mis amados, es importante que usted haga las palabras de Jesús suyas, porque Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sabe, muchos de nosotros somos negligentes. Si yo quisiera avergonzar a la gente, existe una forma de hacerlo: es levante la mano y sea sincero aquel que no ha leído la Biblia. Estoy seguro que muchos aquí son creyentes y no han terminado de leer la Biblia, y no es porque son cristianos nuevos, es porque son cristianos flojos.
indisciplinados, que no disciernen, no comprenden lo que significa la necesidad de leer la Biblia, de conocer las Escrituras, porque no entienden que en ella tiene poder. La comparan con un libro de un escritor cualquiera, o la comparan con otras cosas que son secundarias. Entonces, mis amados, Santiago señala que Dios decidió que nos va a dar vida espiritual por medio de la palabra de verdad, para que nosotros seamos las primicias, para que nosotros seamos lo más importante de la creación. Dios creó al hombre para ser corona, para estar arriba, pero muchas veces él está debajo inclusive de sus propios apetitos carnales. El hombre fue diseñado para ser gobierno, pero está gobernado muchas veces por sus propios impulsos concupiscentes o carnales. El hombre fue diseñado para ser representante de Dios, pero muchas veces el hombre que debería ser representante de Dios es representante de cualquier cosa, menos de Dios. ¿Sabe, mis amados? Entonces es importante que usted, antes de hablar en contra de alguna cosa, tiene que conocerla. Y yo lo desafío a ustedes a que usted lea la palabra, a que usted se informe lo que Dios dice. Porque muchos de nosotros estamos alimentados no por la palabra de Dios, sino por nuestra tradición, por las enseñanzas de hombre, por los decretos que han estimado los hombres con buenas intenciones. Entonces la lectura bíblica es tan esencial para nuestra vida como la comida. Debemos atesorar las enseñanzas de Jesús en nuestro corazón. ¿Sabe? Había un hombre temeroso de Dios que era perfecto y apartado del mal. Ese hombre era llamado Job. Y usted puede decir, ¿por qué sería un hombre especial? Lógicamente, un hombre especial ante Dios no solamente es apartado del mal y es una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, sino es una persona que primeramente atesora la palabra, la Biblia, como algo fundamental. Job era especial porque prefería antes que comer la comida espiritual. Entonces, ¿sabe? Esa es una gran realidad que está escrito en la palabra, que no es una cosa que nos inventamos o entonces queremos simplemente decirlas, porque está escrito en Job capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Es por eso que Jesús recalcaba y decía a sus discípulos, permanezcan en mi palabra, vivan mi palabra, no se salgan de esquemas de hombres, de esquemas que están en el propio corazón. Muchas personas nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Otras personas se dejan guiar por aquello que las personas les dicen. Pero sabe, es importante nuestros sentimientos y es importante lo que las personas nos dicen, pero más importante es lo que dice Dios y lo que dice su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Sabe, mis amados? San Juan 15, 7, 10. La palabra del Señor nos dice así. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Mis amados, las enseñanzas muchas veces dichas al pueblo, ore que Dios escucha la oración de sus hijos. Pero hay una parte complementar, permanecer en la palabra. Si usted está en desobediencia, no es que Dios no quiera escuchar, es que Dios es justo, su palabra es justa. Entonces, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, genera fe, genera
sabe, una cura, una sanidad de las heridas y cambia nuestros corazones, edifica nuestros caracteres, transforma las circunstancias y adversidades y produce alegría, gozo en el corazón de las personas y vence la tentación, infunde aliento y esperanza, inclusive como el momento crucial en el cual perdemos algún ser querido. ¿Sabe? Si usted es padre y tiene a sus hijos y quiere que le vaya bien en la vida, no se preocupe tanto con la educación. Es bueno preocuparse con los colegios, es muy bueno. Y no con eso no quiero decir que es importante que su hijo esté en buen colegio. No se preocupe con que no le falte nada como vestido, internet, teléfono, último estilo. Esas cosas son buenas y útiles y no digo yo que deben despreciarse. Pero si usted está preocupado con los detalles y no está preocupado con enseñarle la palabra de Dios, lamentablemente yo quiero decirle que sus hijos no tendrán el éxito que tendrían si estuvieran nutridos por la palabra de Dios. ¿Y con qué autoridad lo digo? Con la autoridad de la palabra. Porque Salmos capítulo 1, versículo 1 y 3 nos dice la base de la prosperidad, la base de que nos puede ir bien en la vida es si nosotros nos sujetamos a la ley de Dios y cumplimos sus mandamientos. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmos capítulo 1, el versículo 1 y 3. Dice así: bienaventurado es más que feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué tremendo. ¿Sabe, mis amados? Muchos buscamos la prosperidad y el secreto está en seguir la palabra de Dios, en seguir su palabra. Entonces, ¿sabe? Hay algunas cosas que debemos hacer de práctico. La primera cosa que usted tiene que entender es que la Biblia es alimento. ¿Qué sucede si una persona no se alimenta? Se muere. Hay muchos zombies hoy en día. Zombies, pero que no tienen la apariencia de zombies. Porque a veces hasta son capísimos para moverse, para bailar, para saltar, para hacer espectáculos, show. Entonces, a veces no parecen zombies porque son hasta bien plantados. ¿Verdad? Hay muchachas hermosas, lindas, sensuales, pero ¿sabe? Son como zombies porque en realidad están andando muertos, sin vida, porque no tienen la palabra, porque no se alimentan de la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe, mis amados? Es importante entonces que usted entienda que la palabra de Dios en primer lugar es leche. En segundo lugar es comida, es pan, es comida sólida. En tercer lugar es postre, porque dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No adelanta que yo le diga, venga mi hermano, va a recibir la unción de crecimiento. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo lo voy a engañar. Usted hasta puede darse una pirueta, ¿ya? Porque el Espíritu Santo es bondadoso, lo puede tocar. Pero si no hay alimento, si no usted no lee la Biblia, si usted no medita en su palabra, si usted no ejercita su conocimiento en la práctica de esa palabra, usted está atrasado. Es por eso que Jesucristo tenía la palabra en su boca como espada. ¿Sabe? Espada para destruir los argumentos del diablo, porque muchas veces vivimos circunstancias en que la palabra se tiene que hacer realidad en nuestra vida.
Así fue con las tentaciones de Jesús. Y Él nos dice en su mensaje, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Denle un fuerte aplauso, es para el Señor. ¿Sabe? Y también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, el otro, yo soy de Pablo, el otro de Apolos, no sois carnales. Pues ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, el texto que quería que prestemos atención es entonces 1 Corintios 3, versículo 2. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Entonces, el crecimiento se da a través de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la primera cosa, transforma nuestra forma de pensar. Muchos de nosotros estamos guiados por las costumbres, las tradiciones. Si nosotros hubiéramos nacido en otro país, eso influye en nuestra vida. Si nosotros nacemos en un país americano, somos evangélicos por herencia. Si nacemos aquí en Bolivia, somos católicos por herencia. Pero tanto los de Estados Unidos como los bolivianos necesitan de la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz, poderosa. Entonces, ¿sabe? Porque ella va a sacarnos de la tradición, ya sea evangélica, porque existe la tradición evangélica. O entonces la católica, lo importante no es la religión, porque Cristo no es religión, es palabra viva, es la palabra para el hombre. Entonces, mis amados, es importante saber que muchos de nuestros problemas los vivimos porque estamos primeramente escuchando la voz de nuestro corazón. O entonces estamos escuchando lo que las personas dicen. Pero lo más importante es saber lo que Dios dice referente a algún tema. Entonces, nuestras decisiones están basadas en factores de autoridad no confiables, como la cultura, la tradición, los sentimientos, la emoción, mi conocimiento, etc. Salomón dice que solo la palabra de Dios es digna de crédito. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Entonces, si Salomón, el hombre más sabio de este planeta, registró eso, y si la Biblia es la palabra de Dios, usted tiene que prestar atención para lo que dice Proverbios 35, que dice, toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. ¿Sabe? Necesitamos de la palabra de Dios para protegernos de ideas, entre comillas, que tiene el mundo. Hoy, hasta los más bien intencionados están cometiendo homicidio. Hay personeros de la ONU que están defendiendo el aborto por causa de la libertad de la mujer y están matando, asesinando personas inocentes, indefensas. Y yo creo que es peor que un crimen adulto. El otro día se escandalizaron porque una persona fue victimada por un drogadicto inconsciente que sin más se le antojó tirarle la vida y entonces lo mató. Hicimos una revolución y la ciudad se conmovió porque mataron a un muchacho sin darle chance de defenderse, así, a lo loco. Y los niños que están en el vientre, ¿quién los defiende? Y a veces pensamos, influenciados por la tradición, por la cultura del mundo, nos volvemos homicidas. ¿Sabe, mis amados? Pablo nos dice que la palabra es inspirada por Dios y es capacitada para hacer buenas obras. La palabra de Dios te instruye para que puedas caminar. Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi caminar. El hombre que no conoce la palabra no puede conocer la voluntad de Dios.
Y aquel que no conoce la voluntad de Dios es ciego y no sabe a dónde va, no tiene propósito. Y sabe, no tener propósito es no ser conocido por Dios. Cuando dice la palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Aquí no es un asunto de se salva, no se salva, que la salvación se pierde o no se pierde. Aquí está diciendo que Dios conoce a aquellos que cumplen su voluntad a través de lo que Él escribió, su palabra, y hacen su voluntad. No es cuestión de obras o no obras, es cuestión de someterse a la palabra. Dios en nuestro corazón proyecta las obras. La prueba de nuestra fe verdadera son las buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que sin las buenas obras nuestra fe no está probada. Entonces, ¿saben, mis amados? Todos los creyentes deberían repetir la declaración de Pablo. Estoy de acuerdo con lo que la Biblia enseña y creo lo que está escrito en los profetas. Eso más o menos está inspirado en lo que está dicho en Hechos 24:14. Vamos a leer. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos